Pues hoy seguimos con nuestra serie de estudios, mensajes, predicaciones del Evangelio de Marcos. Y hoy tenemos en la pantalla lo que es el título de la serie, Nuevos Comienzos. Eso, como habíamos mencionado en otros tiempos, es basado en el primer versículo del Evangelio, donde dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y realmente eso es el tema de propósito para todo el Evangelio. Estas primeras palabras, mostrándonos que Jesús no es cualquier hombre, no es cualquier profeta, pero es alguien único en la historia. En primer lugar, como dice, es Cristo, el Cristo, Jesucristo, es decir, el Mesías, bueno, prometido desde en tiempos antiguos, pero también es Hijo de Dios, dice el primer versículo del Evangelio. Y todo eso es un nuevo comienzo en la historia del mundo, y para nosotros es Evangelio, o sea, buena noticia. Y hoy llegamos a Marcos capítulo 9, y vamos a profundizar más sobre quién es Jesús, la identidad de Jesús. Es un famoso pasaje que está conocido como la transfiguración de Jesús. Pero antes de leer el pasaje, quiero que podáis poner en tus mentes una imagen que me vino a mi mente cuando estaba estudiando este pasaje. No sé si alguno de vosotros habéis tenido esta experiencia, pero recuerdo haber estado en la naturaleza por la noche durante una tormenta eléctrica. Bueno, en más que una ocasión, porque no son tal vez muy comunes aquí en Granada, pero en mi tierra natal, en Nueva York, son muy frecuentes. Recuerdo haber estado en la oscuridad ahí en la casa de mis padres, y empiezas a oír los truenos desde lejos, como si fuese un tren, ¿no? Acercándose. Y junto con los truenos a la distancia, pues destellos de luz, y poquito a poco el sonido se va intensificando, y de repente el momento que te da adrenalina, ¿no? Y tal vez un poco de miedo, pero también es muy guay. Un rayo, ¿no? Cerca, no muy cerca, que eso no sería muy bonito, pero por un instante se ilumina con una luz brillante todo en tu alrededor, y puedes ver a todo con perfecta claridad, incluso las caras, si hay personas ahí, la expresión en su cara, en el rostro. Y bueno, por supuesto, a pocos segundos, el fuerte trueno que sigue, y luego oscuridad, toda oscuridad. Y el contraste es tan grande, ¿no? Entre esta luz brillante del cielo y la oscuridad que sigue, que en mi cerebro, creo que no sé si has tenido esa experiencia, es como graba una imagen en tu mente, la imagen de lo que has visto, ¿no? Las personas a tu alrededor quedan ahí como grabado. Se apaga la luz, pero se queda ahí la imagen, ¿no? No sé si has experimentado eso una vez. Puede ser algo parecido, no tan fuerte, si estás en una habitación oscura y tomas una foto con flash, ¿no? Y sale la flash y se ve todo, y esta imagen se queda como grabada, ¿no? En tu mente. Para mí, eso es la imagen mental, lo más parecido de lo que me ocurre, lo que experimentaron los discípulos en el pasaje de hoy. Así que voy a leer Marcos capítulo 9. Si tienes una Biblia a la mano, puedes seguir. También vamos a poner en la pantalla el texto. Pero primero quiero orar. Oramos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, que es
palabra de vida, palabra de revelación tuya, palabra viva y eficaz, Señor, para revelarnos nuestra necesidad de ti y recordarnos de nuestra necesidad del Evangelio, de la buena noticia. Padre Santo, pido que en el día de hoy, Señor, tu palabra haga su obra a través de tu Espíritu, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues voy a leer, empezando en versículo 2, Marcos 9, capítulo 9, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla, y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Voy a parar un momento ahí antes de seguir con la lectura. Y quiero comentar una cosa. Ya han pasado un par de semanas desde que hemos tratado de Marcos, pero si estuvieras aquí durante los 2 últimos sermones sobre Marcos, en capítulo 8, tal vez te acuerdas de que en capítulo 8, al final, Jesús les hace a sus discípulos una pregunta y dice en versículo 27 del capítulo anterior, 8, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y por supuesto, Pedro, siempre Pedro, ¿no? Responde y nos da una proclamación de la identidad de Jesús. Tú eres el Cristo, dice. Y bueno, esta es la confesión de fe, que es la roca de la iglesia, ¿no? Que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, y por eso llamamos a Jesús Jesucristo, Jesús el Mesías. Así que hay una proclamación de la identidad de Jesús y una reacción humana, ¿no? A esta proclamación, y de hecho en los versículos que siguen vemos que Jesús aclara aún más su identidad, pero es de una manera que los discípulos no comprenden del todo, porque luego en versículos 31 y siguiente, Jesús dice, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas. Es decir, que Jesús dice, sí, soy el Mesías, pero un Mesías sufriente. Voy camino a la cruz. Y eso es lo que se trata la última parte de capítulo 8, hablando de qué es seguir a Jesús en este camino de sacrificio y sufrimiento. Y bueno, aquí, volviendo al pasaje en capítulo 9, vemos que tenemos algo parecido, un patrón parecido. Y voy a seguir con la lectura en versículo 5. Dice, tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús, es decir, que de nuevo Pedro interviene, ¿no? Y dice, Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, escuchadle. Versículo 8, de repente cuando miraron a su alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara
de entre los muertos, guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. Y ahí termina la lectura. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos a Jesús con 3 de sus discípulos y bueno, se me olvidó algo, quería comentar algo más sobre capítulo 8. Que el patrón que quería mencionar, que después de que Pedro dice, tú eres el Cristo, y Jesús habla del Cristo que va a ser un Mesías sufriente, que iba a sufrir, luego Pedro interviene otra vez y te da un poco de pena, ¿no? Como responde Pedro. Porque hace pocos minutos, Pedro entendió tan bien la identidad de Cristo, quién era, y ahora ¿qué dice? Al final de capítulo 8, dice en versículo 32, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo a Jesús. Es decir, que él decía a Jesús, no digas eso de sufrir. Eso no está bien para el Mesías. Tú eres el próximo rey que va a salvarnos y ahora estás hablando de sufrir. No, tú vas a vencer, tú vas a estar... Pobre Pedro. ¿Entiende? Tan bien, tiene la declaración tan fuerte de la identidad de Jesús y pocos minutos después, ¿qué dice Jesús? Bueno, algo muy fuerte. Apártate de mí, Satanás. Eso dice en versículo 33. Ahora, yo no creo que estaba llamando a Pedro Satanás realmente, sino que Jesús estaba denunciando la tentación satánica de ser un Mesías que no necesitara sufrir. Un Mesías terrenal, por decirlo así, un Mesías de poder y prosperidad, y francamente eso es lo que esperaban los discípulos. Incluso podríamos decir que eso es lo que muchas iglesias y pastores hoy en día predican como evangelio. Pero Jesús aclara contundentemente su identidad y también la vincula al sufrimiento y la cruz. Y los discípulos lucharon, ¿no?, por comprender lo que Jesús quería decir. Y volviendo al pasaje de hoy, versículo 2 a 10, en capítulo 9, yo veo que vemos el mismo patrón. O sea que yo creo que eso es a propósito. El autor, Marcos, vemos una proclamación de quién es Jesús. Luego vemos una reacción humana por Pedro y después Jesús aclara aún más su identidad, pero de una manera que los discípulos no entienden bien. ¿Vale? Este es el patrón de este pasaje. Entonces, hemos leído que Jesús, versículo 2, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta, donde estaban solos. Y bueno, este pasaje para mí levanta mucha pregunta. Y la primera pregunta que me viene a la mente es, ¿por qué Jesús en varias ocasiones escoge solamente 3? Pedro, Jacobo y a Juan. Y para poner la pregunta muy, muy cruda, ¿es que Jesús tiene favoritos? ¿No has pensado en eso una vez? Porque nosotros no entendemos a Jesús o a Dios así, ¿no? Pero la respuesta sencilla a esta pregunta sería sí. Los tenía. Quizás la palabra favorito no sea la mejor palabra. Pero quiero
sacar de esto una conclusión o una verdad, y eso es, tenemos que entender una cosa, que Jesús sí era el Hijo de Dios, era divino, pero también era humano. Y mientras estuvo en la tierra se sometió a las limitaciones humanas hasta cierto punto. Y el hecho es que tú y yo, como seres humanos, tenemos una capacidad relacional limitada. ¿Qué quiero decir con eso? Que Jesús tenía ciertas personas en su vida que eran sus amigos cercanos. Y no hay nada malo con eso. De hecho, está bien. No solo bien, es algo bueno. Es algo que nosotros también debemos tener en nuestra vida. Personas cercanas, amigos, amigas cercanos, con las que tengas una relación de confianza. Personas que te conozcan. Personas que te animan a que busques a Dios. Personas que oren por ti de una manera honesta y sincera. Y si no lo tienes, quiero animaros en el día de hoy, que busques, o si no sabes dónde buscar, que comiences orando a Dios, que puedas tener este tipo de amistad y cercanía con personas en tu vida. Y no me refiero a que formemos grupos cerrados, o ignoremos a la gente, o la excluyamos, o dejemos de amar a otras personas. No estoy hablando de eso. Jesús amaba a todos los que se cruzaban en su camino. De hecho, personas totalmente desconocidas siempre se sentían muy amados por Jesús, amados y comprendidos por Él al instante casi. Jesús era generoso con su amor, era el amor de Dios en Él. Fue el único ser humano que vivió plenamente la ley de Dios. ¿Te acuerdas como la segunda resumen de la ley de Dios? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús vivió esto. Pero al mismo tiempo Jesús eligió 12 discípulos como su círculo íntimo. También tenía un grupo selecto de mujeres entre sus discípulos. Además tenía 3 amigos cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Y esos 3 hombres, si estudias el Nuevo Testamento, los Evangelios, estos 3 hombres estuvieron presentes con Jesús durante momentos claves de su vida. En particular, los Evangelios mencionan 3 ocasiones. Primero, que Pedro, Santiago y Juan presenciaron como Jesús resucitó a la hija de Jairo. ¿Te acuerdas eso? Segundo, en nuestro pasaje de hoy, vemos que Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos presenciales de la transfiguración de Jesús. Y tercero, Pedro, Jacobo y Juan acompañaron a Jesús mientras oraba en el huerto de Getsemaní, antes de su muerte. Así que estos 3 hombres estuvieron con Jesús en sus mayores momentos de gloria y también en su momento más oscuro de prueba. Eran sus amigos cercanos. También podemos pensar, algunos han puesto atención, algunos autores y teólogos han señalado que tal vez también formaba parte de su, digamos, estrategia de liderazgo para la fundación de su iglesia. Es cierto que en lugar de ser simplemente un predicador o evangelista solitario predicando a las multitudes, Jesús se centró a menudo en cultivar unas relaciones profundas con unos pocos discípulos que tendrían luego un impacto duradero en la iglesia. Pero en particular, ¿no? Y eso es lo que quiero destacar hoy, en particular invirtió en 3 pescadores. Pedro, Jacobo y Juan, a quienes Jesús transformó en pescadores de hombres. Así que Jesús invita a sus amigos cercanos a subir
a esta montaña alta, llega a la cima y un destello de luz. Versículo 3 describe, su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Wow, qué escena más increíble, ¿verdad? Incluso es increíble imaginar. Tenemos en la pantalla esta imagen que he sacado de internet. Pero realmente es difícil, ¿no? Imaginar cómo sería. ¿Cómo se puede plasmar un momento así en una obra de arte? Por cierto, me encanta la nueva serie de televisión, The Chosen, Los Elegidos. Seguro que muchos de vosotros habéis visto esta serie. Pero sabes una cosa, The Chosen omite esta escena. Bueno, y otros también, o sea que tiene que tomar decisiones editoriales en el momento de confeccionar algo, no se puede incluir cada detalle. Pero es interesante porque al preguntar al creador, Dallas Jenkins, al respecto, por qué no había incluido esta escena, él respondió que tenía que tomar decisiones sobre qué incluir, qué no, y en particular con esta serie de Chosen, intentaba centrarse en la humanidad de Jesús, pero también dijo que sentía que la transfiguración sería demasiado difícil de representar sin que parecía algo, no sé, un poco circo o ridículo o espectáculo, ¿no? No sabía cómo hacerlo de una manera que no resultaría extraña y por eso tomó la decisión de no incluirlo. Y para ser sincero, pues esta escena me plantea muchas preguntas. Quiero decir, en primer lugar, ¿por qué estaban ahí Moisés y Elías? ¿Y cómo? ¿Cómo es posible? Honestamente, yo no tengo ninguna idea sobre la cuestión metafísica, los cuerpos después de la muerte, las apariciones de personas fallecidas. Todo eso son preguntas misteriosas. Bueno, la Biblia afirma que puede suceder. Bueno, no solo la Biblia, pensándolo bien, la mayoría del mundo, cristiano o no cristiano, afirma esta realidad. Hay muy pocos lugares, ¿no? Tal vez en el occidente, donde hay un pensamiento antisobrenatural, ¿no? Que dice que eso no puede ocurrir, pero en la mayoría del mundo se afirma esta posibilidad, pero la Biblia no nos da mucha más información. No nos da explicaciones de cómo puede eso ocurrir. Sin embargo, creo que sí podemos obtener cierta comprensión del por qué. O sea que la cuestión teológica. Porque, bueno, incluso estudiando lo que decían los pastores y teólogos durante siglos, existe una tradición muy antigua en la iglesia, interpretación de este pasaje, se remonta al menos al segundo siglo, que entiende que la presencia de Moisés y Elías es porque son representantes de la ley y los profetas. Bueno, esta interpretación fue posteriormente afirmada también por otros teólogos, por ejemplo, de la Reforma, Martín Lutero, Juan Calvino y otros. Pero lo que tienes que entender es que esta frase incluso, la ley y los profetas, es una expresión bíblica que se encuentra múltiples veces en el Nuevo Testamento sobre todo, pero era una frase común utilizada por los judíos para referirse a toda la Biblia hebrea, lo que hoy en día tenemos en el Antiguo Testamento, esta parte. Es decir, que era una manera de decir la Biblia, la palabra de Dios, la ley y los profetas. No sé si te acuerdas lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Estaba dando una exposición, un sermón sobre la ley de Dios.
Algunos tal vez pensaban, pero ¿está dándonos una nueva ley o qué está pasando aquí? Y Jesús dice, no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿O te acuerdas cuando lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 22? Cuando quiere resumir toda la ley de Dios con 2 mandamientos, amar a Dios y amar a tu prójimo. Y luego en versículo 40, eso es Mateo 22 y versículo 40, dice Jesús, bueno, en versículo 39, 38, este es el primero y más importante de los mandamientos, que era amar al Señor tu Dios. El segundo se parece a esto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y, frase, conclusión, versículo 40, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Eso es palabra de Dios. Y esta misma frase se repite una y otra vez también en otros libros del Nuevo Testamento, en Hechos, en Romanos, pero es una frase para decir la palabra de Dios. Así que la presencia de Moisés como principal representante de la ley y Elías como principal representante de los profetas resalta que Jesús es el cumplimiento de toda la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Yo creo que los discípulos en este momento tal vez ya entendían eso o estaban en camino, pero no tendrían ningún problema con eso. No sabemos exactamente lo que entendieron exactamente los discípulos. Incluso me ocurre la pregunta, no sé en qué punto estás tú en tu comprensión de Jesús. En tu búsqueda tal vez de entender y decidir quién es Jesús en tu vida. Pero si tal vez no has llegado a una conclusión totalmente clara, pues quiero decir una cosa, estás en buena compañía. Porque los discípulos, vemos aquí que tampoco entendían todo. Sí, comprendieron que en ese momento, por lo menos que Jesús era algo en especial. Eso tenemos claro, ¿no? Pedro acaba de llamarlo Cristo, el Mesías. Ellos sabían que era, de cierto modo, un cumplimiento de las promesas de la palabra de Dios. Entendían que era alguien sumamente especial, alguien digno de honor. Seguramente con Moisés y Elías pensaban, pues tiene sentido que Jesús también está allí. Ellos hubieran sabido de las profecías del Antiguo Testamento que señalaban a Jesús como el Mesías. Y de hecho, eso es un estudio, si no has estudiado nunca las profecías en el Antiguo Testamento, escrito entre 500 y 1500 años antes de Jesús, y cómo señalan tan claramente a quién es Jesús, es un estudio asombroso. De hecho, tal vez luego pongo en el chat de la iglesia algunos pasajes que son profecías tan contundentes, ¿no? que señalan a Jesús. Y yo creo que los discípulos estaban en este proceso y lo mismo, estaban de acuerdo con eso. Pero no sabían todo de Jesús. Estaban en proceso todavía. Por cierto, me ocurre otra pregunta antes de seguir. ¿Cómo supieron Pedro, Jacobo y Juan que estas 2 personas eran Moisés y Elías? No sé si tenían etiqueta como nuestro del equipo de recepción o qué. Bueno, lamentablemente el texto no nos dice, ¿no? Pero sí dice en versículo 4, los cuales conversaban con Jesús. Entonces, bueno, lo mismo,
oyeron a Jesús hablando con ellos, nombrándolos por nombre, o quizás lo aclaró Jesús más tarde, no lo sabemos, pero independientemente de su conocimiento o su ignorancia, vemos en versículo 5 que eso no es ningún impedimento para que Pedro se pronuncie, ¿no? No sé si has conocido a personas así en tu vida. Yo a veces en plan broma digo, mira, puedes preguntarme cualquier cosa y te voy a dar una respuesta. Si no, realmente no sé la respuesta, puedo inventar algo. Bueno, hay personas que ni esperan la pregunta, ¿no? Dispuestas a opinar sobre cualquier tema con toda seguridad. Y bueno, es lo que vemos empezando en versículo 5, que dice, Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús. Y lo que sigue en este pasaje, versículos 5 a 10, de hecho son 3 declaraciones sobre la identidad de Jesús. La primera es de Pedro, luego tenemos una declaración de Dios en la nube, y finalmente tenemos la declaración de Jesús, después de que todo se haya calmado. Y estas 3 declaraciones de la identidad de Jesús son claves para comprender este pasaje. Primero, la declaración de Pedro. Dice Pedro, Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué es eso? Qué respuesta más rara, ¿no? Bueno, algunos piensan que él estaba pensando tal vez en pasajes del Antiguo Testamento, que podría ser perfectamente. Hay pasajes que hablan de construir tabernáculos, tiendas, ¿no? Para adorar a Dios o para esperar la revelación de Dios. Otros dicen que posiblemente era un intento de preservar el momento, ¿no? Quería decir, mira, no queremos que este relámpago se apaga, ¿no? Construimos tiendas y quedamos aquí para disfrutar del momento. Pero sea cual sea, sabemos que al final el mismo Marcos pone la conclusión contundente en versículo 6. Él no sabía qué decir. Todos estaban asustados. Entonces enfatiza aquí Marcos que al final, sea lo que provocó esta declaración de Pedro, Marcos enfatiza que hubo una confusión o un asombro, ¿no? Ante esta revelación divina, normal. Porque si tú y yo estuviéramos ahí, los que son más callados, pues no sabríamos qué decir, y hay un par de vosotros que tal vez son muy dispuestos a hablar igual que Pedro, y seguramente hubieras dicho alguna tontería, igual que Pedro. Ahora, es interesante que Pedro dice 3 tiendas. No dice, wow, Jesús, estás en medio, eres lo más exaltado. No. Y eso casi te da la impresión de que Pedro estaba diciendo, vosotros 3 son dignos de honor, de honra. Hombre, un judío, ver a Moisés. Moisés era el dador de la ley de Dios, el profeta supremo de su historia. ¿O qué de Elías? Ver a Elías, el profeta de profetas, ¿no? El que representaba toda la tradición profética de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Entonces son personas increíblemente importantes para los judíos. Y Pedro pone todos en la misma cesta. Dice, bueno, 3 tiendas. ¿Y luego qué? Vemos una declaración de Dios.
A ver lo que dice Dios. Dice en versículo 6, no sabía qué decir, todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, no estos, este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de repente cuando miraron a su alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús. Segunda declaración es de Dios. Y por cierto, la aparición de una nube también tiene una historia en la palabra, en la revelación de Dios. De hecho, podemos leer en Éxodo capítulo 40, después de Moisés había levantado el santuario, el tabernáculo, la tienda de la reunión, y había seguido hasta el pie de la letra todas las instrucciones de Dios. Y llegamos al momento increíble, y dice en Éxodo capítulo 40 y versículo 34, y en ese instante la nube cubrió la tienda de la reunión, y la gloria del Señor llenó el santuario. De hecho, era tan brillante esta luz, esta gloria de Dios. Dice que Moisés no podía entrar, porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Pues vemos aquí, ¿no? Creo que es la misma nube. Es la gloria, la Shekinah de Dios. La señal de la presencia, aprobación y gloria de Dios. Y de esta nube salen estas palabras contundentes, este es mi Hijo amado, escúchanlo. Por cierto, no sé si te hace recordar en esta afirmación otro momento cuando bajó una voz del cielo y habló de mi Hijo amado. ¿Te acuerdas cuál sería? En el bautismo de Jesús, en Marcos capítulo 1. O sea que eso es un eco de lo que ya hemos visto sobre la identidad de Jesús. Que Jesús es más importante que Moisés. Que Jesús es más importante que Elías. Y Jesús es alguien único, es el Hijo amado de Dios. Un judío esperaría escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Moisés, escuchar la palabra de Elías. Pero ¿qué dice Dios desde la nube? Escuchadle a Jesús. Él es el cumplimiento de toda la palabra de Dios, la ley y los profetas. Y llegamos a la tercera declaración, versículo 9, y esta vez es una declaración de Jesús. Dice en versículo 9, mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. Bueno, la visión termina. El relámpago ya ha brillado. Ahora se quedan con esta imagen de Jesús. Viene la vida normal, la vida ordinaria. Bajan de la montaña. Pero Jesús sigue revelando quién es. ¿Qué tipo de Hijo de Dios es? ¿Qué tipo de Mesías, Cristo es? Y levanta otro aspecto clave de su identidad. Si en capítulo 8 levantó el asunto de su sufrimiento, un Mesías que iba a sufrir, ahora levanta el aspecto de su resurrección, que iba a levantarse de entre los muertos. E igual cuando Jesús reveló que iba a tener que sufrir, o sea que la cruz de Cristo, ellos no entendían, igual ahora no entienden, que iba a levantarse de los muertos.
Después sí van a entender todo eso. Pero en ese momento están siguiendo a Jesús, aprendiendo quién es, y no saben de todo, no entienden de todo. Y Jesús está muy paciente con ellos. ¿Cómo aplicamos todo este pasaje a nuestra vida? Eso me hizo recordar cuando yo estaba en la universidad, en primer año. Yo había crecido en la iglesia. De hecho, mi padre es pastor. Yo tenía mucha información, tal vez como Pedro y Jacobo y Juan. Yo más o menos sabía las Escrituras, sabía quién era Jesús, sabía algo de su identidad. Pero llegó un momento cuando yo tenía que decidir, pero esto es mi Dios, mi Salvador, un Mesías que te llama a seguir su camino, un camino de sufrimiento, un Cristo, un Mesías, un Salvador que dice, si quieres seguir en pos de mí, tomar tu cruz y sígueme. ¿Quién es Jesús para ti? Ellos no entendían que era un Mesías que iba a sufrir y morir en una cruz. Ellos no entendían que era un Mesías que iba a levantarse de entre los muertos, pero iban a entender. Mientras tanto, seguían a Él. ¿Quién es Jesús para ti? Este momento de transfiguración, este momento de relámpago en sus vidas, se quedó grabado en sus mentes, se quedó grabado en su corazón, pero no entendían todo. No sé si has tenido un momento así de tener una imagen de quién es Jesús, un entendimiento, un momento de revelación en tu vida. Pero todo eso iba a ser claro después. Fue después de su muerte en la cruz, después de su resurrección de la muerte, que todo eso tenía un sentido íntegro en sus vidas. De hecho, quiero leer lo que dijo Pedro al final de su vida. Encontramos en la epístola de Pedro. Escucha lo que dice, describiendo la vida cristiana. Dice, queridos hermanos, no os extrañéis del fuego de la prueba que estáis soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Ahora entiende. Ahora no es portavoz de Satanás. ¿Para qué? Para que también sea inmensa vuestra alegría cuando se revela la gloria de Cristo. Eso es la transfiguración. Eso es el levantamiento de la muerte. Y termina su carta con estas palabras. Dice Pedro, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, sufrimiento, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, os restaurará y os hará fuertes, firmes y estables. Hermanos míos, el mismo Cristo que estaba en este monte alto con Moisés y Elías, este mismo Cristo quien bajó la voz de Dios y decía, este es mi Hijo amado, escuchadle. Este mismo mensaje es para nosotros. Nosotros tenemos que tener grabada en nuestra mente esta imagen. Cuando sale el relámpago de Dios, la nube de la gloria de Dios,
y tenemos una visión clara de quién es Jesús realmente, porque si no es muy difícil bajar de la montaña y seguir en esta vida de fe. Pues oramos. Padre, gracias te damos por esta gran revelación de tu palabra, de quién eres tú, Señor. Y sabemos que a veces es un proceso, a veces somos iguales que los discípulos, que no entendemos bien lo que está pasando o quién eres tú, pero aún así, Señor, tú nos invites. Gracias, Señor, por invitarnos a seguirte, a ser amigos de Dios, Señor, a crecer en nuestro entendimiento de un Mesías dispuesto a sufrir, un Mesías que será levantado de entre los muertos y que un Mesías que sí será el glorioso Rey de Reyes. Señor, ayúdanos cuando olvidamos estas verdades, cuando olvidamos esta imagen que tú quieres grabar en nuestra mente de quién es Jesús. Señor, ayúdanos a recordar quién eres tú, Señor, para que podamos responder en adoración, para que podamos también seguir firmes y fieles en nuestra fe, siguiéndote a ti, incluso a través de caminos de dificultad, de prueba, de sufrimiento, de cruz, con la esperanza firme de que hay una resurrección que tú hiciste primero. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre. Amén.